Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la quinta parte de lo que es biología molecular. Vamos a hablar hoy día de ácidos nucleicos, que es el tema parte. Y pues entonces recordemos que los ácidos nucleicos también son biomoléculas que son originadas de los bioelementos del complejo primario, ¿verdad? Perfecto. Por algo hemos hablado de carbohidratos, que son biomoléculas, lípidos, proteínas con sus aminoácidos y sus enlaces, que ya lo mencioné en la anterior clase, también acá mucho más grandes. Ahora, estos son sus aminoácidos típicos en una proteína, ya que está conformada una proteína, está conformada a base de aminoácidos. Lo mismo pasa con los ácidos nucleicos, va a estar conformado por nucleótidos. Ahora, los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones a nivel metabolismo celular. Ahora, constituyen la moneda energética en las transacciones metabólicas. Ya hemos dicho que actúa en donde, en funciones metabólicas celulares. Función metabólica celular. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en respuesta a qué va a ser este metabolismo celular, en respuesta a, pues pueden ser a lo que son respuestas hormonales o otros estímulos extracelulares que pueden haber en esta función. Y son también componentes estructurales de una serie de cofactores enzimáticos, que lo van a ver muy pronto en las siguientes clases que vamos a estar dando. Y también podemos decir por último que los ácidos nucleicos acá son polímeros, igual que una proteína, ¿sí? Son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces. Son polímeros que van a estar unidos mediante enlaces químicos de monómeros llamados nucleótidos. O sea, ¿qué quiere decir los ácidos nucleicos? Van a ser una cadena conformada por muchos nucleótidos enlazados. Ahora, son compuestos, ¿sí?, de elevado peso molecular, igual que una proteína. ¿Cuánto era la proteína? 5000 daltons, ¿no? Bueno, es decir, macromoléculas. Ahí está. Son compuestos elevados de peso molecular, macromoléculas. Ahora, este es un esquema en el cual van a ver la forma, en la forma en que vamos a hablar. Los ácidos nucleicos están formados por ¿quién? Por las bases nitrogenadas. ¿Por quiénes están formados los ácidos nucleicos? Por las bases nitrogenadas. ¿Y quiénes son esas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, G, adenina, G de guanina, C de citosina, T de timina y U de uracilo. Y estas bases nitrogenadas, que son estas, que están acá, esto azul, ¿sí? Son las bases nitrogenadas, las bases, ahí están, van a estar unidas por pentosas. Ahí está. Van a estar unidos por pentosas, forman nucleótidos. Ahí está, forman sus nucleótidos, ahí están sus nucleótidos con cadena, puede ser de tipo ARN o ADN. Primordial saberlo, sí. Entonces, los ácidos nucleicos están formados por bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son esas bases? Uracilo, adenina, guanina, citosina, timina. Ahora voy diciendo que aquí exactamente son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Las bases nitrogenadas en el ADN y en el ARN no van a ser las mismas, ¿sí? La citosina lo vas a encontrar en ambas, ¿sí? Algo así, que un gráfico lo voy a mostrar más adelante. Ahora, los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, ahí están las siglas, por azúcar pentosa, quiere decir que acá entran los carbohidratos, y los ácidos fosfóricos, H3PO4. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los nucleótidos formados? Están conformados por bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran las bases? Uracilo, timina, ¿sí? Y un azúcar pentosa, ¿sí? Y ácido fosfórico, H3PO4. Ahora, unidos por las siguientes, así de esta manera, P, A, bases nitrogenadas. Ácido fosfórico, la primera, pentosa, ¿sí?
bases nitrogenadas, que van a ser las decalantes. Los nucleótidos van a formar para formar un nucleótido, el ácido fosfórico, que lo vemos aquí, HO3PO4, ahí está mi marcazo, bonita mi marca, ya, se unen con el carbono 5 del azúcar, pentosa, carbohidrato, ahí está, ¿sí? Mediante un enlace fosfoéster, y el azúcar se une a una base nitrogenada mediante el enlace N-glucosídico. A ver, quiere decir que para formar nucleótidos el ácido fosfórico se une en el carbono 5 del azúcar, acá está, se une el azul, el ácido fosfórico, acá está, todo esto es el ácido fosfórico, el verde, todo esto es la pentosa, carbohidrato, acá está, y el rojo, la base nitrogenada. ¿Seguía? Sí. Lo puse de estos colores para que me puedan entender. Bueno, ahora, el enlace fosfoéster, ¿dónde está? A ver, hay enlace fosfoéster y enlace glucosídico. Puntos importantes, sí, porque ambas se van a formar lo que es todo lo que es los nucleótidos. Para formar un nucleótido, entonces tiene que haber ácido fosfórico, base nitrogenada, y para que estos fusionen, bueno, un azúcar también, que es la pentosa, para que ambos se fusionen tiene que haber enlaces, dos tipos de enlaces, que es el fosfo y el N-glucosídico, ¿no? Ahí está. El que está aquí es el N-glucosídico, lo puse de color para que lo puedan ver. N-glucosídico, y el rojo es el enlace fosfoéster. Ahora, leamos todo esto para que lo puedan entender. Entonces, tenemos que para formar un nucleótido, para que se forme el nucleótido, el ácido fosfórico que está aquí se debe unir con la pentosa, ¿sí? O sea, con el 5, con el carbono 5 del azúcar, y acá está unido, por un enlace fosfoéster. Y aquí vemos todo esto. Quiere decir que todo esto es la unión fosfoéster. Ahora, el azúcar de una base nitrogenada que está acá arriba, ¿sí? Mediante el enlace N-glucosídico, ahí está formado, se une. La base nitrogenada se va a unir con el azúcar, ¿sí? N-glucosídico. Ahí está. Perfecto. Ahora, las pentosas pueden ser ribosas y desoxirribosas. De ahí nace el ADN, ¿sí? Y el ARN. Las bases nitrogenadas pueden ser, ya les dije, adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Y uracilo, obviamente. Pero recuerden claramente que en el ADN van a haber 4 para ADN, bases nitrogenadas, y 4 para ARN, ¿sí? Y solamente ambas son iguales, pero solamente va a cambiar una variable, ¿sí? La U de uracilo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, las funciones de los nucleótidos son fundamentales para la vida de las células. Pueden unirse con otras moléculas que cumplen 3 funciones cruciales. O sea, las funciones principales de los nucleótidos van a ser: transportan átomos, ¿sí? Transmiten los caracteres hereditarios que todo el mundo sabe. Entonces te voy diciendo desde ahorita que cuando hables de ácidos nucleicos vas a hablar netamente de lo que es ADN y ARN. Ahora, viéndolo de esa forma. Y también voy a decirles, una función principal es la transferencia de energía, monedas energéticas, que lo hablé en el principio de la introducción. Ahora, cuando tú te digan, ácidos nucleicos, de frente vete ADN, ARN. Y también vete pensando, decir, ya, tengo mi ADN, ¿sí? Mi ADN que tiene, que tiene bases nitrogenadas, ¿sí? Acordemos bien de esto. Aquí está. Tengo mi ADN que tiene bases nitrogenadas. Va a tener adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, las transferencias de energía. Cada nucleótido puede tener un monofosfato, difosfato y trifosfato.
¿Cuál era el que nos daba energía total? El ATP. ¿Sí? Adenosín trifosfato. Grupos de ácido fosfórico. Pertenecen al grupo de ácido fosfórico, pues los nucleótidos, dicen aquí, por razón de sus grupos de fosfato, ya está, son fuentes preferidas para las células para transferir energía. En este caso, ¿cuál es? El ATP. Adenosín, ¿sí? Sin trisfosfato. Ahora, los nucleótidos se encuentran en el estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Ahora, cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado inestable y el enlace de fosfato tiende a romperse por hidrólisis y así libera energía, ¿sí? Que lo une al nucleótido. Ahora, este es un dato que usted le he puesto para que ustedes lo puedan leer bien. Dice, cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable. O sea, que el que tenga un nucleótido va a estar totalmente inestable. Y el enlace de fosfato tiende a romperse. O sea, si va a estar solo, inestable, pues se va a romper el enlace de fosfato, tiende a romperse por hidrólisis, ¿sí? Se va a liberar y va a liberar energía, a lo que va a unir a otro nucleótido. Perfecto. Ahora, las células poseen enzimas. ¿Y qué era una enzima? Era pues cataliza o da metabolismo a cualquier cosa, ¿ves? Cuya función de las enzimas es hidrolizar los nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. En este caso, la famosa hidrólisis, las enzimas van a ser un medio de metabolismo, va a activar el metabolismo para que cambie una reacción química. Ahora, por lo tanto, ¿sí? Los nucleótidos de adenosín trifosfato es la fuente preferida de energía de la célula. Pregunta: ¿cuál es el nucleótido? ¿Cuál es el tipo de energía frecuente en la célula? El ATP, nucleótido de adenina que contiene tres grupos fosfato, el adenosín trifosfato. Es el predilecto de reacciones celulares. Y esto lo dice Leninger, que lo saqué hace poco. Para la transferencia de energía demandada. Y el UTP, ¿sí? El UTP, mira, recuerden, adenina, uracilo, tres fosfatos, UTP, GTP, guanina, tres fosfatos. ¿Y qué es adenina? ¿Qué es uracilo? ¿Qué son? Bases nitrogenadas. También complacen las demandas de energía de las células, pero no se va a comparar el ATP pues, a la adenina, a la adenosín trifosfato, que es la fuente de energía principal. Tenemos los fosfatos, la adenina, que es una base nitrogenada, la ribosa, que era la ribosa, un azúcar, carbohidrato, ¿sí? Adenosín disfosfato y un fósforo inorgánico. Ese es el DTP, ¿no? El DTP. Ahora, el transporte de átomos de moléculas, que era recuerden, una de las funciones, dice que cumplen tres funciones cruciales los nucleótidos. Una de ellas es pues el transporte de átomos de moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto. Quiere decir que al venir una enzima, va a haber un metabolismo del átomo, se separa de su compuesto. Si está unido, se separa por el metabolismo, por la enzima. ¿Ves? En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporalmente a una coenzima. Claro, pues porque esto lo va a metabolizar, va a haber una reacción, se va a separar y se va a ir, por ende, no se va a quedar solo, se va a buscar a otro lugar donde aferrarse. Y esto va a ser una coenzima, molécula transportadora de sustancias, la coenzima. O sea, no solo le basta metabolizar, sino que la coenzima separa, ¿sí? Transporta la sustancia. Muchas vitaminas tienen esta función. Y ahora la vitamina B1, la tiamina. ¿Sí? B1, tiamina. B2 o riboflavina.
Sus derivados son nucleótidos. ¿Y qué es la timina? Base nitrogenada. Son derivados, son nucleótidos enzimáticos del FAP, ¿sí? Flavin adenin dinucleótido, ¿sí? Luego hay el NAT, que lo vamos a ver ahorita, y el FMN, que es flavin mononucleótido. Y la vitamina B3, que es la niacina, ¿sí? Que son derivados también de los nucleótidos enzimáticos con un gran poder reductor. Aquí encontramos el nicotin-adenin dinucleótido, el famoso NAT, conocido como el NAT en muchos libros, o el NADP, que es el nicotin-adenin dinucleótido fosfato. Se le agrega el fosfato. Ahora, otro punto importante de la función del nucleótido: transmitir caracteres hereditarios. Encontramos los nucleótidos una función de polimerizan, ¿sí? Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan, formando polinucleótidos. Un montón de, o sea, se van a polimerizar, se van a multiplicar, va a haber un polinucleótidos en forma de cadenas llamados ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo transmiten los caracteres hereditarios los nucleótidos? Simplemente se van a polimerizar, se polimeriza, formando pues polinucleótidos, muchos polinucleótidos, y así formar muchas cadenas de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, acá tenemos, miren, tiamina, adenina, todo esto es esto, ¿ven? Esta es una estructura del ADN, acá está, las hélices, estudios, y acá serían en el centro, pues están los famosos bases nitrogenadas. Los componentes de los nucleótidos encontramos el ácido fosfórico, que lo dijimos más arriba, y pues el ácido fosfórico puede ser una ribosa o una dexorribosa. Aquí está. Puede ser. ¿Dónde varía? OH. Los componentes de los nucleótidos son las bases nitrogenadas. Componente principal de un nucleótido es las bases nitrogenadas, y son sustancias derivadas por dos compuestos químicos. Ahora, ¿de dónde nacen las bases nitrogenadas? De los compuestos químicos de la pirimidina y de la purina. Ambas van a dar origen a algunas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos son estas. Ahí está. ¿Lo vimos adelante? Sí. Uracilo, guanina, adenina, timina, citosina. Recuerden, solamente 4 van a estar en ADN y 4 en ARN. ¿Sí? Generalmente la guanina y la citosina van a estar en ambas. Solamente va a cambiar uno. Ahorita se van a dar cuenta de por qué. Ahora, el enlace fosfoester entre nucleótidos que ya hablamos, ¿sí? Los nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante el ester fosfato. Porque dijimos en la primera lámina que ¿cómo iba a estar unido? Iba a estar unido por un enlace fosfoester y un enlace N-glucosídico. Perfecto. Entonces, la flecha roja que le puse acá, ¿sí? Se forma entre el OH del ácido fosfórico de un nucleótido y el OH hidróxilo de carbono del número 3 de azúcar del otro nucleótido, con formación de una molécula de agua. Por eso está muy importante, miren esto, con respecto a las clases que hemos hecho anteriormente, para que se puedan guiar. Bueno, la unión de otros nucleótidos van a formar el polinucleótido, y así se van a formar, ¿qué? ¿Qué formaba el indicio de muchos polinucleótidos? Vamos a regresar para que se acuerden. Se polimerizan formando polinucleótidos, formando los ácidos nucleicos, ¿sí? Para que cumplan la función de transmitir los caracteres hereditarios. Acá está. Ahora, hay extremos libres 5 y 3 que marcan el sentido de la cadena polinucleótida. Son 5 parámetros, el 5 y el 3, ahí está.
Ahora pregunto, ¿cuáles son los extremos libres, ¿sí?, que marcan el sentido de la cadena polinucleótida 5 y 3? Para saber de dónde va a dónde va. Ahora, los polinucleótidos que van a formar los ácidos nucleicos para la transferencia de dosiones hereditarias, pues acá está, el 5 y el 3. ¿Clarísimo? Sí. Representan la simplificada secuencia de cadena anterior. Acá está. Y así va a estar. ¿Esto qué son? A, G, T, C, T. Son bases nitrogenadas de 5 a 3. Forma más gráficas para que no se pierdan. Leemos. Los extremos libres 5 y 3 marcan el sentido de la cadena polinucleótida. Son los responsables del orden. ¿Sí? Ahí está. Ahora, los ácidos nucleicos en sí. ¿Sí? ADN por el ácido desoxirribonucleico. El ARN, el ácido ribonucleico. Como les dije, pues sus nucleótidos tienen desoxirribosa. El nucleótido del ARN tiene ribosa. Como les dije, recuerden que les dije ADN tiene no va a tener lo mismo que el ARN, 4 bases nitrogenadas por igual, pero solamente una cambia en ambas. En este caso, el ADN no tiene uracilo, ¿sí? El ADN no tiene uracilo, tiene todo menos uracilo. Quiere decir que el ADN, acá está, el ADN va a tener adenina, timina, citosina y guanina, más no va a tener uracilo. Borramos uracilo, ¿para qué? Para lo que es el ADN. No tiene uracilo. ¿Y es pregunta? Sí. Está. Borramos, seguimos. El ARN ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa. ¿Pero qué no tiene? No tienen timina. Significa que va a tener adenina, va a tener guanina, va a tener citosina y va a tener uracilo. Pero en este caso el ARN no va a tener timina. Borramos timina. ¿Sí? Basta. Acá tenemos el azúcar, carbohidrato, desoxirribosa y ribosa. Las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Timina, adenina, guanina, citosina. Entonces deben de aprenderse en qué se diferencian, en que el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo y el resto, ambas iguales para los dos. La unidad, bueno, va a tener una base timina y este va a tener una base uracilo. ¿Cuál es la unidad del ADN? La base timina. ¿Cuál es la unidad de la base ARN? La base uracilo. ¿Sí? Porque ambos van a tener fosfato, ambos van a tener todo, solamente cambian las bases. Las funciones de los nucleótidos. Seguimos con lo mismo. También va a tener una síntesis de proteína específica de las células. Este es un tema muy aparte. O sea, hablar de síntesis de proteínas específicas de la célula es un tema exclusivo. O sea, es una diapositiva o una clase entera. Síntesis de proteínas específicas. Así que esta clase está por verse. Pero acuérdense por memoria que una de las funciones de los ácidos nucleicos es la síntesis de proteínas específicas de la célula. ¿Por qué creen que primero hice bioelementos, luego hice carbohidratos, perdón, luego les hice, ¿sí? Les hice lípidos y luego les hice proteínas? Porque para el final, la última cosa es llegar a los ácidos nucleicos. Ahora, funciona como el almacenamiento, replicación, este es netamente transmisión, información genética. Son las moléculas que determinan lo que hace una de las células vivas. Ahora, la función principal del ARN es servir como intermediario de información. Porque acuérdense que hay ARN mensajero, hay 3 tipos de ARN, hasta donde sé. La función principal entonces del ARN es servir como un intermediador de información que va a llevar al ADN su forma genética y la proteína final codificada por esos genes. Miren qué importante es hablar de proteínas anteriormente, para que sepan de qué más o menos de qué se trata.
Tenemos el ADN, el ARN, sus bases nitrogenadas, sus extremos 5 y 3 que van a definir ¿qué? Recuérdense ¿qué definía? Pues definían el sentido de la cadena polinucleótida. Y muchas cadenas polinucleótidas van a formar ácidos nucleicos, ¿sí? Perfecto. Miren el ARN. Miren, y una diferencia del ADN y del ARN, tiene extremos 5 y 3. Tiene extremos 5, 3 y 5. Varía, ¿no? Acá solamente tiene un extremo, o sea, tiene un alelo. Mira, ahora la pregunta es, vamos a retroceder para ver si se acuerdan. Las sustancias derivadas de los compuestos de la base nitrogenadas, la pregunta es, ¿quiénes son los que pues dan el origen a las bases nitrogenadas? Son dos, la piridina y la purina. Aquí, la pirimidina da origen a las TC, timina citosina. ¿Sí? Timina citosina. Las purinas dan origen a adenina y G. Ese es en ADN. En ARN, las pirimidinas dan origen a lo mismo, solamente que cambiaba la U. Y las purinas, el A y el G. Entonces la pregunta de examen es, si le pregunto, ¿hay una variación en los compuestos químicos del origen de las bases nitrogenadas? ¿Cuál es la que es alterada? ¿La pirimidina o la purina? Vas a pensar y vas a decir, oh no, la pirimidina. ¿Por qué? Porque cambia el T por la U en ADN y ARN. ¿Quién es alterada entonces? La pirimidina. Pregunta, esqueleto de azúcar fosfato, acá está, los fosfatos están así. ¿Cuál era el extremo? Extremo 5, extremo 3, extremo 3 y extremo 5. Bases nitrogenadas, pares de bases. Esta tenemos la replicación, acuérdense que acá está. Una de las funciones de los ácidos nucleicos es el almacenamiento, la replicación, porque almacena información, la replica, ¿sí? Por transmisión de información genética a través de los ARN, porque el ARN va a llevar la información. Entonces tenemos aquí la replicación del ADN, se replica el ADN, va a haber una transcripción de la síntesis del ARN, ARNM, que es ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero envía su información, esta la traduce la información que envía, como que si estuviera en inglés y esta la traduce en español. La traducción se llama la traducción de síntesis de proteína. ¿Por quién? Por una proteína, obviamente. ADN, ARN, proteína. Esto es una clase. Es una clase y eso se llama síntesis de proteína. Todo lo que tiene que ver con replicación, ADN, todo. Estructura secundaria del ADN. Bueno, pues en primer lugar, la famosa hélice. Bueno, mi hélice está hasta ahí. ¿Qué? Pero bueno, ahí está. La famosa hélice nació del famoso Watson y Crick. Pregunta examen. ¿Sí? Nacido en Chicago, ellos fueron los que dieron la estructura del ADN, como dice acá. Acá está. Universidad, en 1951, descubrieron una estructura secundaria del ADN. Pues ellos recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1962. Los dos fueron los culpables de que exista el ADN. Se descubrieron la formación secundaria del ADN, la doble hélice. Porque el ARN solamente tiene una. Estructura del ADN secundaria. Ellos la implementaron extremo 5, extremo 3, 3 y 5. El ADN está formado por cadenas polidexo-ribonucleótidos. Son nucleótidos, ¿no? Acá está. Complementarias y antiparalelas. Acá está su nucleótido, bien bonito su nucleótido, lo verde. Sus fosfatos. Y las bases nitrogenadas, lo rojo, ¿no? Ya está.
La estructura secundaria del ADN. Esta parte de estructura secundaria del ADN lo vas a ver en genética. Vas a hacer un tablito, bueno, pues hay un tablero, les voy contando, así más o menos, donde vas a poner U, T, P, G, vas a formar una raya y vas a poner T, G, U, P, ¿sí? La U pasaba a T, la T pasaba a U, ¿qué era? Este era C, supongamos que este era C, pasaba a G, este era G, pasaba a C, este era T, pasaba a U, y así. Eso no les quiero complicar la vida, se lo van a ver más adelante. Por eso es muy importante saber el 3, el 5 y el 3, que es la dirección. Ambas cadenas se disponen a modo de una escalera, ¿sí? Full bases nitrogenadas formados por peldaños de escalera. O sea, ¿quiénes son los famosos peldaños de la hélice del ADN? Las bases nitrogenadas. ¿Originadas de dónde? De las purinas y las pirimidinas. ¿Y quiénes están alteradas en el ADN? La pirimidina. Las bases de una de las cadenas se enlazan, miren, las bases de una de las cadenas se enlazan con las de la otra por medio de los puentes de hidrógeno, porque al final son puentes, ¿sí? Acá está. Entonces, las bases de las cadenas, ambas cadenas van a estar unidas por los puentes de hidrógeno. La adenina, ¿sí?, se une a la tiamina y la citosina se une a la guanina. Es por eso que cuando lleven genética, van a ver que si tienen una T, la van a cambiar por una U. Si tienen una C, la van a cambiar por una G. Y si tienen una G acá, la van a cambiar por una C. Empaquetamiento del ADN en eucariotas. ¿Quién las empacan? Las proteínas. El núcleo, ¿sí?, en interfase, porque les voy contando que existe un ciclo que se llama, que no les voy a complicar la vida, pero hay ciclos de interfase, profase, anafase, los que han llevado, se van a dar cuenta. El núcleo en interfase de las células eucariotas de ADN se encuentra asociadas a proteínas, totalmente empaquetado por proteínas. La cromatina del núcleo de una célula eucariota, acá está, se une y se rompe la célula, se aísla, se purifica y la cromatina del núcleo celular se observa en estructura de filamentos llamados nucleosomas. La cromatina del núcleo de una célula eucariota se observa en una fibra nucleosómica, collar de perlas. A ver, para que se vayan viendo más o menos. Hay un ciclo que se llama mitosis, que es la división de las células, y meiosis, ¿sí? El ciclo de meiosis es más largo que la mitosis. La mitosis tiene profase, metafase, anafase y telofase. A esto se refiere. Las cromatinas se condensan. Esta imagen les he puesto para que más o menos ustedes se vayan ubicando en que cuando lleguemos la parte de lo que es ciclo celular, sí van a ver lo que es mitosis y meiosis y más o menos les voy adelantando lo que van a ver. Ahora, esquema de fibra nucleosómica, collar de perlas, acá está su nucleosoma. ¿Qué era el nucleosoma? Acá está. Son células que pues se rompen la célula, se aísla, se purifica y la cromatina en el núcleo celular se observan unas estructuras filamentosas llamadas fibras nucleosómicas. El famoso collar de perlas, el ADN esparcido porque se ha roto, obviamente, y la histona H1. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar la parte de atrás. A ver, ¿dónde estás? Ya.
Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es los nucleosomas, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta. El nucleosoma es una estructura que constituye una unidad funcional, ¿sí? De cromatina, que lleva mucho contenido genético. Ahora, esta se forma de una organización de los ADN, porque estamos hablando que es ADN, obviamente. Se rompe el ADN, sale, esparce la cromatina y sale la cromatina con los nucleosomas, con filamentos, como se dijo. Y pues, esto sucede en las células eucariotas, obviamente. Entonces, el octómero está formado por dos moléculas en cada una de las histonas. Pues hay diferentes histonas. Hay histona H1, H2B, H3 y H4. ¿Va? Ahora, el esquema de un nucleosoma, esto lo vamos a ver más adelante en otras diapos, más adelante en los siguientes temas. El ADN, acá tenemos la histona, que es una varilla, tipo varilla, y el núcleo, bueno, el núcleo con sus histonas, bueno, el núcleo de histonas del nucleosoma. Nucleosomas, octómero de histonas, ahí está sus octómeros de histonas que van a ser, ¿quiénes? H2, histona H2B, histona H3, histona H4, hay un montón de histonas. Sus dos vueltas de doble hélice del ADN. Acá se está formando lo que es el ADN, ¿no? Con sus histonas. La cromatina, collar en forma de perlas, ahí está su collar en forma de perlas. El nucleosoma, la octona, octómero, pues H2B, H3, H4, H2O, bueno, H4 y H2, perdón. ¿Sí? Y eso forma pues lo que es el... Ya está. Tenemos otra imagen, el ADN espaciador, núcleo de histonas. Hay varias, H2, H3, H4. Bueno, soltemos, acá está. Disociación, histona H2A, H2B, H3 y H4. Forman la cromatina en collar de perlas, ¿sí? El nucleosoma comprende 200 pares de nucleótidos de ADN. Es increíble. La nucleasa digiere el ADN espaciador. El núcleo de la partícula, solamente hablando de esta, puede llegar a medir 11 mm. Pero eso no es tan importante, pero lo pongo de referencia para que ustedes se den cuenta. La famosa hélice, ¿no? Bueno. Esquema de la fibra, su nucleosoma, con sus histonas H1, puede llegar a medir 30. El famoso collar de perlas. Su ADN disperso. Y acá está. Doble hélice de ADN, su collar de perlas va formando la fibra cromatina solenoide. El bucle radial comienza a formarse, ¿sí? Ahora, vamos a ver. A formar los famosos cromatinos. El empaquetamiento del ADN en las células eucariotas en división cromosomo-mitótica. Eso es lo que me refiero. La famosa mitosis, la profase, metafase, anafase y telofase. Mnemotecnia, la mía. Prometo, PM, llevar, no tiene nada, Ana, a ver, televisión. Profase, metafase, anafase y telofase. Más o menos lo voy avanzando en las clases de adelante. Las células en división, en ellas se observa el ADN fuertemente empaquetado, formando cromosomas mitóticos. Esto es lo que es mitosis. Mitosis, meiosis. ¿Cuál es la parte más larga?
la meiosis. Hay meiosis 1, meiosis 2, en cambio en mitosis solamente se diferencian entre profase, anafase, metafase y telofase. En el cual las cromatinas se desconcentran, primero están acumuladas, luego se van separando, ¿ven? Mira, hasta que se separan formando dos células. Acá se están separando, esta es la metafase, ¿sí? Hasta que se separan totalmente y esta es la telofase. Separadas, eso lo van a ver más adelante en las siguientes clases. Células en división metafase. Acá está, cuando ya está totalmente, está en el centro, ¿sí? Entonces, claro, metafase. Este sería una anafase, perdón, anafase. Me equivoqué. Este es anafase y este es metafase. Metafase, anafase. Podríamos decir que esta es una, a ver, agarremos esta. Esta es la profase. Están unidas, están acumuladas, se comienzan a alinear, metafase. Se comienzan a separar, anafase. Una vez ya separadas, ¿sí? Una vez ya separadas, telofase. El cariotipo es de las células de la mosca Drosophila. Ejemplo. Se han aislado cromosomas en división de metafase. Esta mosca tiene 8 cromosomas en las células, pues esto lo van a ver en el microscopio y es extraordinariamente genial. Y la cromatina se encuentra fuertemente empaquetada por cromosomas de células en división mitótica. ARN. ¿Qué era? Mensajero, tipo de ARN. Puede codificar el ARN mensajero. Hay ARN de transducción. Y acá tenemos 4 tipos de ARN. El ARN mensajero, el transferencial, el ribosomal y el nuclear pequeño. El ARN mensajero codifica la secuencia de aminoácidos polipéptidos. La síntesis de proteínas, clase aparte. El ARN transferencial lleva los aminoácidos, ¿sí? Que eran los aminoácidos, los que construyen una proteína, los aminoácidos a los ribosomas. Durante la traducción, el ARN ribosomal con proteínas ribosomales, los ribosomas actúan como el ARN mensajero, y el ARN-NP, ARN nuclear pequeño, ¿sí? Con proteínas, forma complejos que son usados como procesos de ARN en células eucariotas. Eso lo vamos a ver en síntesis de proteína, ¿eh? Clases de ARN mensajero, transferencial y ribosomal. Los típicos, los 3 típicos, porque el otro, el nuclear pequeño, bueno, los más típicos son estos. 3 clases de ARN. Es un polirribonucleótido, ¿sí? Constituido por una única cadena sin ninguna estructura en orden superior. Su masa molecular suele ser transportando la información de síntesis de proteína. La duración de los ARN mensajeros en el citoplasma celular es el escaso en minutos. ¿Por qué? Se refiere a que esto, miren, está constituido por una única cadena. Recuerden, solamente había una, había un 5 y un 3. No había un 3 y un 5. Sus bases nitrogenadas estaban así, ¿no? Solamente tenía este. Por eso no existe un orden. Porque acuérdense que los extremos, 5, 3, 3, 5, son los que daban la guía, ¿sí? Y el ARN de transferencia transportan los aminoácidos para la síntesis de proteína. Está formado por una sola cadena, aunque estas ciertas zonas se encuentran replegadas y asociadas eternamente mediante fuentes de hidrógeno entre bases y complementarias. Proteína molecular, ARN, codón, aminoácido. Estos son los aminoácidos, forman parte de las proteínas. El ARN, el anticodón. ¿Qué es el anticodón? Que no va a dejar que se una. Y
mRNA, que es el codón, acá está, el ARN mensajero, ribosoma, tiene que entrar, y el anticodón entra acá. No deja que sí. Y por último, el ARN de transferencia transporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Está formado por una sola cadena, ya vimos, porque el ARN solamente tiene una cadena de 5 y de 3. Ahora, ¿qué más podemos decir? Su peso molecular es de un orden de 25.000, ¿sí? Estaba formado por entre 70 y 90 nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos estos? No, esta imagen no se aprecia bien. Bueno, lo retroceden para que lo puedan ver. Y pues chicos, recuerden que pues es muy importante lo que es síntesis de proteínas, que es una clase aparte. Esta es la última clase de la primera parte de lo que es biología, lo que es bioelementos. Hemos completado todo lo que los biomoléculas. Hemos completado todos estos y muchas gracias por estar aquí, ¿sí? Así que muchas gracias también por suscribirse y pues se vienen más videos.